Bueno, muchas gracias. Vamos a finalizar esta serie de clases que corresponde al mes de noviembre. Y la última es una guía para leer el Apocalipsis. Bueno, quizás antes de empezar a hablar del libro, quizás empecemos a hablar un poco acerca de la expectativa o la perspectiva que tiene la gente al leer este libro. Y yo creo que quizás de todos los libros de la Biblia, el Apocalipsis es el más incomprendido de todos, ¿verdad? El más incomprendido por el hecho de la manera en cómo lo abordamos. Y no solo es incomprendido, sino que muchas personas hasta le tienen miedo leer el Apocalipsis. Muchos de nosotros cuando leemos las figuras o las visiones que aparecen en Apocalipsis, automáticamente nosotros lo trasladamos en nuestra mente a una imagen de catástrofe, de desgracias. Y de hecho, cuando nosotros vemos en el cine películas acerca de que llevan implícita la palabra Apocalipsis, automáticamente lo que ahí vemos son catástrofes y destrucción. Creo que le hemos hecho una mala fama al Apocalipsis, al libro Apocalipsis, porque en realidad en la Biblia el interés que tiene el autor no es en realidad sembrar temor entre las personas que lo están leyendo, sino que al contrario es sembrar esperanza. Vamos a ver cómo el libro Apocalipsis es una carta dirigida a 7 iglesias y cómo estas 7 iglesias están sufriendo persecución en su contexto, están sufriendo persecución por parte del Imperio Romano. Estamos hablando de una carta que es dirigida a 7 iglesias reales, que no son iglesias imaginarias, sino que eran iglesias que literalmente existían e iglesias que estaban enfrentando problemas ante el Imperio Romano. Enfrentaban conflictos, enfrentaban persecución. Entonces trataremos en esta mañana de borrar un poco esa visión errónea y sensacionalista que tenemos del Apocalipsis. Aprenderemos sobre todo de que es una carta pastoral. Y cuando nosotros hablamos de una carta pastoral, eso cambia el panorama. Ya no es una visión de destrucción ni una visión de desgracia, sino que representa un mensaje de consuelo. Pero para esto no va a ser automático. Lo vamos a tener que ir aprendiendo poco a poco. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco acerca de qué es el Apocalipsis para que nosotros tengamos un contexto general del libro. Y aparte de que aprendamos qué es el Apocalipsis, vamos también a aprender un poco acerca de, bueno, si ya sé qué es el Apocalipsis, en qué consiste el libro, lo que vamos a aprender es cómo yo puedo interpretar ese libro, que ahora nos parece extraño, pero vamos a ver de que en realidad es una literatura que aunque para nosotros sea extraña y rara, ese tipo de literatura en la cual se manifiesta a Dios a través de visiones era común en el tiempo en el que la carta se escribió, en el que este libro se escribió. O sea, que quiere decir de que las personas que lo leyeron en realidad no tenían la misma percepción que nosotros tenemos ahora. Nosotros tenemos una percepción de miedo y de gracia al momento de leerlo, pero las personas que lo leían en su momento tenían una percepción de consuelo y de esperanza. Y ese es el contraste que existe entre una lectura moderna del Apocalipsis y de la intención real que tenía el autor originalmente y de lo que comprendían los lectores originalmente. El Apocalipsis vamos a ver que era un mensaje dirigido a estas 7 iglesias. El mensaje era para esas 7 iglesias, orientado a la situación que vivían esas 7 iglesias, pero que también es un mensaje para nosotros ahora. Pero para que nosotros podamos comprender ese mensaje ahora, lo que primero tenemos que hacer es comprender qué significaba ese mensaje para las personas a las cuales fue dirigido. Y luego, conociendo cuál era ese mensaje a las personas a las cuales fue dirigido, entonces nosotros podamos adoptar o podamos vivir esos mismos principios y esos mismos valores. Les pongo un ejemplo. Cuando hablamos de la carta que Pablo escribió a los Corintios, cuando leemos la carta a los Corintios, no es una carta dirigida a nosotros, es una carta dirigida a la iglesia que estaba en Corinto y aborda problemas que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Pero esos problemas son nuestros problemas hoy también. Son problemas a los que nos enfrentamos ahora. ¿Qué quiere decir? Que la experiencia que Pablo abordó en la iglesia de Corinto y esa conducta que Pablo trató de corregir en la iglesia de Corinto ahora se convierte en un principio y un valor para que nosotros también podamos afrontar ese tipo de problemas. ¿Me captan?
Pero la carta no fue dirigida a nosotros, fue dirigida a la iglesia que estaba en Corinto y por lo tanto tenemos que interpretarla a la luz de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Tenemos que conocer un poco acerca de cómo era la cultura en Corinto, cuáles eran los problemas que la iglesia enfrentaba en Corinto para que nosotros podamos extraer cuáles eran los principios que nosotros podamos aplicar ahora a nuestra vida. Así es el Apocalipsis. Entonces, sin más ni menos, lo que vamos a empezar a hacer es ver qué es exactamente el Apocalipsis, a qué se refiere el Apocalipsis. Y lo primero que uno debe de hacer, las tres columnas clave que nosotros debemos de considerar al momento de interpretar un libro de la Biblia, son tres cosas. Lo primero es determinar cuál es su género literario. Lo segundo es determinar cuál es su contexto histórico. Y tercero, lo que tenemos que hacer es cuál es su contexto social y cultural. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante el género literario. El género literario es importante. Bueno, pongamos un ejemplo ahora. Si ustedes leen la constitución política de un país, ¿cómo deberíamos de interpretar lo que está escrito en la constitución política? Lo deberíamos de interpretar de la misma manera en cómo interpretamos un poema. ¿Cuál es la diferencia entre un poema y la constitución política? Y lo que dice la constitución política, o lo que dice la ley del IVA o la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cómo tenemos que leer? Cuando leemos la ley del IVA, tenemos que leerlo y tomarlo de forma literal, porque lo que está diciendo ahí es algo que tenemos que hacer, es algo prescriptivo, y está hecho de tal manera que se entienda de forma literal, o sea, que ahí no hay metáforas ni alegorías, pero si leemos un poema, que es otro género, ¿verdad? El género de lírica o poesía, el poema nosotros cuando lo leamos de entrada vamos a suponer de que está lleno de metáforas y alegorías. Entonces quiere decir que muchas cosas del poema no serán literales, pero cuando leemos una ley, esa ley sí se debe de entender de forma literal. ¿Qué quiere decir? Que es importante el género bajo el cual se produce un libro, porque el género es lo que nos dice y nos exige cómo nosotros debemos de leer ese libro. No vamos a leer de la misma manera en cómo vemos los proverbios, por ejemplo. No vamos a leerlo de la misma manera en cómo leemos Levítico. En Levítico no hay metáforas ni alegorías. En Levítico hay instrucciones claras que se deben de seguir. Entonces nosotros cuando leemos Levítico debemos de interpretarlo que las cosas se tenían que hacer tal cual estaban ahí de manera literal en ese tiempo, ¿verdad? Pero si leemos Proverbios, probablemente encontraremos varias metáforas, ¿verdad? Que nosotros tengamos que interpretar desde el punto de vista literario y que la manera en cómo se ha escrito es para enriquecer el lenguaje que está utilizando y que a nosotros nos quede ese mensaje grabado en la cabeza. Las maneras en cómo Jesús predicaba también. Jesús predicaba por medio de parábolas, pero nadie se va a poner a pensar de que existía el mesón del buen samaritano y cuando vayamos algún día a Israel vamos a querer ir a buscar el mesón del buen samaritano, porque era un relato ficticio cuyo fin tenía el de dejar una enseñanza moral, el de trasladar una enseñanza moral. Por eso es importante que nosotros podamos conocer el género literario. Las cartas de Pablo son un género literario. Eso nos pide que nosotros tengamos que cambiar nuestra forma de pensar al momento de leer un libro. Luego, el contexto histórico. Por ejemplo, no podemos interpretar Isaías si no sabemos lo que estaba viviendo Isaías en su momento, al momento en que él escribió el libro. Si no conocemos ese contexto, no vamos a entender lo que Isaías está diciendo. Cuando habla de que el rey, el rey Acaz no podía, tenía que ir a la guerra y estaba oprimido por los reyes del norte y no tenía hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Isaías se escribe en un contexto en el cual la monarquía está en peligro. Y en peligro de dos tipos, de dos maneras, porque si el rey sale a la guerra, probablemente lo maten y no tiene heredero, ningún heredero. Y el segundo es de que aparentemente no se pueden tener hijos en ese matrimonio, ¿verdad?
Entonces sí tiene sentido cuando dice, cuando Isaías escribe acerca del niño que van a nacer y que antes de que cumpla 2 años, entonces los reyes del norte van a ser derribados y este niño se va a confirmar va a confirmar la descendencia de David para que continúe para siempre de acuerdo al pacto que Dios hizo con David. Y así sucesivamente. Cada uno de los libros lo tenemos que leer a partir del contexto histórico. Y por último, el contexto cultural. ¿Qué pasaba? ¿Qué problemas enfrentaba esa iglesia? ¿Qué problemas enfrentaba la sociedad donde esa iglesia estaba metida? ¿Y qué aspectos sociales y culturales rodeaban a la iglesia? Por ejemplo, porque en Apocalipsis a la Odisea le dice, en la carta que Jesús les revela a Juan, le dice de que ojalá fueras tibio, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, ¿verdad? Pero como sos tibio, te vomitaré de mi boca. Y eso, si bien es cierto, nosotros ahora lo interpretamos como somos de allá o somos de acá, pero no nada de en medio, no somos mediocres, ¿verdad? Que es la manera en cómo lo pudiéramos interpretar. Para los de la Odisea tenía más sentido, porque ellos literalmente habían fuentes de agua caliente fuera de la ciudad y fuentes de agua fría, pero cuando llegaban a la ciudad esas fuentes se volvían tibias y no servían para nada. Eran aguas sucias, ¿verdad? Que todo el mundo desechaba. O sea, era frío para beber o sea, era caliente para medicina, pero no servía para ninguna de las dos cosas el agua que tenían los laodicenses. Entonces cobra sentido al tener en cuenta el contexto sociocultural bajo el cual estas iglesias se estaban dando y bajo el cual este libro o los libros de los cuales estamos estudiando se habían escrito. Entonces vamos a ver que el Apocalipsis, para empezar, vamos a iniciar evaluando los géneros literarios que están inmersos en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver de que no es un solo tipo de libro, es un libro que no tiene un solo género. Bueno, podemos ver Isaías, por ejemplo, que aparentemente nosotros cuando lo leemos vemos que un relato continuo en prosa, pero si nosotros viéramos en el idioma original nos damos cuenta que Isaías está lleno en un 70% de poemas que nosotros no vemos, desafortunadamente. Pero todas las profecías que están escritas en Isaías son poesía, están escritas en forma de poema, y solo unas pocas porciones están escritas en forma de prosa y de discursos. Isaías está compuesto de esta manera. Tiene una composición mixta. El Apocalipsis también es un libro donde, si bien es cierto, predomina un género literario en su mayor parte, pero también es una composición mixta. Y el primer género literario que nosotros encontramos en Apocalipsis es de que Apocalipsis es una carta. Apocalipsis es una carta. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 1, versículo 4. Apocalipsis 1, versículo 4. ¿Y qué dice Apocalipsis 1, versículo 4? Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cómo inician las cartas en todo el Nuevo Testamento? Inician de esta manera, inician con un saludo, ¿verdad? Paz a vosotros. Y es una carta dirigida a quienes? A las 7 iglesias que estaban en Asia, lo que ahora es Turquía. Estas 7 iglesias estaban ubicadas en la parte sur, que ahora es Turquía, principalmente. Entonces, el Apocalipsis es una carta que se va a dirigir a estas 7 iglesias. Y eso es importante, que nosotros sepamos a quién va dirigido, porque eso lo que nos dice es de que ya conocemos un género literario del cual está compuesto el Apocalipsis y por lo tanto debemos de interpretarlo como una carta. Y segundo, debemos de conocer, ya nos da la pista de lo que tenemos que hacer ahora en el contexto histórico. Nuestro contexto histórico para leer el libro va a girar alrededor de qué cosa o de qué escenario. Ahora que ya conocemos que es una carta dirigida a las 7 iglesias que estaban en Asia.
el contexto histórico del libro va a girar alrededor de lo que estaba sucediendo con esas 7 iglesias a las cuales fue dirigido. Como cuando leemos la carta primera de Corintios. El contexto histórico gira alrededor de la iglesia que estaba en Corinto y las situaciones que esta iglesia estaba pasando. De la misma manera funciona el libro de Apocalipsis. El versículo 11 dice en nuestras Biblias que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Esa primera frase pueden ponerla entre paréntesis porque no existe en los textos más antiguos, lo que acabo de leer. Pueden ponerla con toda confianza en paréntesis porque eso no existe, es un texto agregado. Pero lo que sigue dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y viene el autor del libro, va a dirigir esta carta y todo este mensaje lo va a juntar en un solo escrito y lo va a mandar a estas 7 iglesias. ¿Ya? Entonces, estimados, empezamos con el primer género literario que está en Apocalipsis. Apocalipsis es una carta. Hola. Cuando dice el versículo 11, empieza que decía 2 puntos, ¿sí o no? En sus Biblias, ¿verdad? Y después dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Esa frase, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, pueden encerrarla entre paréntesis porque no existe en ningún texto, en un texto anterior a lo que fue tomado la Reina Valera. Bueno, entonces, esto es vital. No fue escrito para nosotros en el siglo XXI, ¿verdad? Apocalipsis, sino para estas 7 iglesias en el siglo I. Pero sus principios aplican para nosotros, así como cualquier libro de la Biblia aplica para nosotros. Pero esto es importante porque para que nosotros podamos comprender un tema y aplicarlo, debemos saber cuál era la intención del autor y qué significó para los destinatarios a los que la carta fue dirigida o a los que el libro fue dirigido. ¿Ya? O sea, nosotros hablamos de la esperanza del Mesías leyendo Isaías y del reino porque comprendemos muy bien el contexto en el cual Isaías se escribió. Y así sabemos nosotros que Isaías reflejaba la esperanza de Israel, ¿verdad? En el que algún día iba a haber un reino en el que todos iba, el dolor y la adversidad y las enfermedades iba a terminar de la misma manera. Conociendo a quién fue dirigido el Apocalipsis y su contexto, vamos a comprender nosotros los principios que deben de ser que podemos adoptar para nuestra vida actual. Entonces tenemos primer género literario, una carta, y por lo tanto, de forma global, Apocalipsis, lo vamos a leer como una carta. Ya. Segundo, es una profecía. Eso ahí mismo en la página en que están, aparece en el capítulo 1, en el versículo 3. Entonces, capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Pero aquí tenemos que aclarar qué significa profecía, porque el concepto tradicional de lo que es profecía es como, es una profecía, dice la gente, ¿verdad? O sea, todo lo malo que va a pasar es una profecía, que, ay, se me fue revelado una profecía que fulano iba a fallecer o que le iba a pasar algo a alguien. Normalmente tenemos ese concepto, o la profecía de que un gran huracán va a entrar, o sea, que es como visión de cosas malas en el futuro. Ese es el concepto que tenemos acerca de profecía, pero un concepto equivocado, porque profecía en la Biblia no significa ver las cosas del futuro, porque las cosas del futuro ya están escritas. Si la Biblia habla del reino de Dios, si todos los profetas hablan del reino de Dios, eso es futuro, claro, pero es un futuro que ya está escrito. Se anuncia porque es parte de una promesa, es parte de un pacto que Dios hizo con los padres de la nación judía. Entonces los profetas proclamaban el reino de Dios, pero no porque su intención era anunciar el futuro, sino que porque quieren preparar al pueblo para que el pueblo lleve una vida santa y pueda participar de ese futuro. Esa es la intención. Pero los profetas no los vamos a ver hablando acerca del futuro en la Biblia. O sea, leemos los profetas y ¿qué es lo que hacen los profetas? Isaías empieza capítulo 1 y capítulo 2. Dígame, señor.
Ya vamos a ver, Daniel, y me acordás si no lo abordo, ¿oíste? Ya vamos a ver cómo Daniel sí es profecía y en qué sentido. Entonces, eh, hay eventos que están relacionados con el reino de Dios, de que sí, son anunciados por los profetas, ¿verdad? Pero parte de esta misma esperanza tienen un origen común. Sin embargo, podemos ver Isaías en capítulo 1 y capítulo 2 denunciando a los gobernantes y denunciando al pueblo. ¿Saben qué dice? Dios dice de que ya estoy hastiado de los sacrificios que ustedes están ofreciendo. No me sirven sus sacrificios, lo que quiero es que cambien de conducta. Ese es el mensaje con el que empieza Isaías. Y a lo largo de sus páginas desarrolla el reino de Dios, pero como una muestra de que hay una esperanza al final y que nosotros podemos participar de esta esperanza, sí, solo y solo sí, nosotros cambiamos nuestra actitud, pero los profetas empiezan condenando lo que la gente está haciendo ahorita. Malaquías en el tiempo de Esdras, dice, ¿cómo es posible que los sacerdotes hayan dejado a sus mujeres con sus niños y se hayan ido y se hayan casado con mujeres extranjeras? Está abordando una situación que se estaba viviendo en el presente. Ageo y Zacarías dice, ¿cómo es posible de que ustedes se estén enriqueciendo, vivan bien y el templo esté destruido y nadie se preocupe por construirlo? Era una cosa que estaba sucediendo en el presente. ¿Qué quiere decir? Hemos interpretado mal la palabra profecía, porque profecía simplemente significa proclamar la palabra de Dios. Y cuando se proclama la palabra de Dios, hay en esa proclamación lo que se hace es abordar lo que está sucediendo en el presente para que de esa manera el pueblo pueda arrepentirse. La profecía tiene como objeto hacer reflexionar al pueblo para que ninguno de ellos pierda su salvación en el futuro. Esa es la intención. Y en ese aspecto, cuando leemos, obviamente no va a alcanzar el tiempo ahora, pero cuando lleguemos a nuestras casas y leamos el mensaje que Jesús dirige a través de Juan a cada una de las iglesias, vamos a ver que lo que está abordando es cosas que están pasando dentro de la iglesia, problemas que están sucediendo dentro de la iglesia, y lo que se convierte en Apocalipsis es un llamado para que cambien la actitud. Y vamos, bueno, Apocalipsis 3:15 al 17, un pequeño ejemplo quizás. Apocalipsis 3:15 al 17. 3:15 al 17. Dice, yo conozco tus obras, le dice en la carta dirigida a la persona que está a cargo de la Odisea. Bueno, ustedes pueden ver que aquí dice en el versículo 14 que escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Este no es un ángel literal, ¿verdad? Está hablando de la persona que está a cargo de la iglesia de la Odisea. Y estamos viendo, 15 al 17, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Recuerden que los de la Odisea entendían muy bien estas palabras. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, de que lo que está diciendo es de que la sociedad tal cual se comporta en la Odisea ha absorbido a la iglesia, y la iglesia está comportándose exactamente de la misma forma que la sociedad, una sociedad que Dios rechaza por su conducta, rechaza por sus prácticas. Pero la iglesia no se diferencia de lo que la sociedad es. ¿Ya? Entonces no es ni frío ni caliente, sino que es tibio como el resto de la sociedad de la Odisea. Y versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, sucede que la Odisea era el centro de riqueza de la provincia de Asia, porque toda la zona bancaria estaba ahí. ¿Qué quiere decir? Que en la Odisea no se pasaba hambre, pero también había muchos intereses económicos. ¿Qué quiere decir? Que por satisfacer mis intereses económicos y para que yo no deje de ganar, no importa si yo tengo que violar a veces mis principios y mis valores, ¿verdad? Porque voy a valorar y priorizar mis necesidades materiales primero y luego mis necesidades espirituales. Y eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis, que Apocalipsis es un llamado a que nosotros presentemos una resistencia pasiva contra el sincretismo del mundo allá afuera. El sincretismo es cuando nosotros empezamos a adoptar cosas del mundo como ya normales, y que poco a poco nosotros pasamos a vivir o pasamos a realizar actividades
o a demostrar una conducta que es exactamente igual al mundo, pero que para nosotros en el interior de la iglesia se convierte en normal. Ya no hay una distinción entre el bien y el mal, sino que simplemente hemos adoptado y hemos sincretizado lo que la sociedad hace. Y eso es precisamente lo que estaba haciendo la iglesia de la Odisea. Y así es como vamos a ver todos los llamados de atención que se le hacen al resto de iglesias. Esto es una profecía en el sentido correcto de la palabra. La profecía tiene varios elementos. Uno es que denuncia lo que está pasando, llama al arrepentimiento, pero también hace una reflexión a que en el futuro hay esperanza para todas las personas que cambien. ¿Ya? Y este es el mismo sentido que tiene que tiene la predicación de todos los profetas. Así que profecía, estimados, no es el futuro, es el presente. Y los eventos del futuro que los profetas narran son parte de, como una reflexión final. Si ustedes no cambian su conducta, ¿verdad? Todas las promesas que están a favor de los hijos de Dios, ustedes no van a estar ahí, no van a ser parte de ellas. Y tercero, el tercer género literario que nosotros encontramos en Apocalipsis es que es, y aunque parezca una monotonía, una repetición, perdón, es literatura apocalíptica. Yo creo que este es el aspecto principal en cómo nosotros debemos de abordar este libro. Porque el contenido, si bien es cierto, es una carta y es una profecía, el contenido a través de esta carta y de esta profecía está escrita a través de símbolos. Bueno, las profecías están escritas en diferentes formas, ¿verdad? Una a través de símbolos y otra a través de lenguaje literal. ¿Por qué una profecía si la intención es de que nosotros conozcamos el futuro en algunas situaciones tiene que ser escrito de forma, en símbolos y no de forma literal? ¿Por qué una carta cuya intención es dar consuelo a las iglesias que están en Asia, porque tiene que ser escrita de una forma bien peculiar a través de imágenes y símbolos? Imágenes y símbolos que nadie entiende, nosotros. ¿Cómo puede ser una proclamación de la palabra de Dios, que es lo que significa profecía? De hecho, literalmente significa proclamar. ¿Cómo puede ser una proclamación del reino de Dios si las personas que agarran esta carta y que agarran este mensaje no lo entienden? Y la respuesta es de que no lo entendemos ahora. Pero las personas a las cuales estaba dirigida lo entendían perfectamente. Para ellos no era extraño nada de lo que estaban leyendo acá. Y para ellos, en efecto, sí era una carta de esperanza. Sí era una carta de consuelo, una carta de llamada de atención, una carta reflexiva. Para ellos era una proclamación de la palabra de Dios. Era un llamado a volver, a cambiar. Porque precisamente esa era la intención del libro. Entonces, porque se escribe en imágenes y en símbolos que aparentemente son inentendibles. Vemos una mujer montada en una bestia de color rojo. Vemos a un gran dragón de 10 cabezas, 7 cabezas y 10 cuernos saliendo del mar. Vemos a una mujer vestida una mujer vestida de sol. Vemos uno que parece dragón, pero que habla como, perdón, que parece cordero, pero que habla como dragón. ¿Por qué se usan este tipo de imágenes? Vemos langostas, vemos estrellas que caen del cielo. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué está escrito de esa forma? Si la intención era de que tenía que ser un mensaje claro y no un mensaje que confundiera a las personas. Nosotros nos sentimos confundidos ahora precisamente porque ese es el meollo del asunto al leer el Apocalipsis. Sí, como la imagen sí, sí. Sí, quizás saben que hoy voy a terminar la clase y al final de la clase me hacen todos los comentarios y preguntas para que no perdamos el hilo y a mí no se me olvide también lo que trato de comunicarles. Pero guarden las preguntas hoy, guarden los comentarios. Entonces, estimados, es literatura apocalíptica y este es el género principal. Es un tipo de literatura que es extraño para nosotros, pero que era común hace 2000 años. O sea que proliferaba este tipo de escritura.
los expertos se dieron cuenta de que habían diferentes tipos de escritos que tenían características comunes. Y los expertos determinaron de que todo este tipo de literatura con características comunes que está basada en visiones, le vamos a llamar, pertenecía a un género en particular, la apocalíptica. Este es un término que modernamente se le ha dado como nombre como nombre al género literario. No era que el autor de Apocalipsis dijera, yo voy a escribir en apocalíptica, ¿verdad? No era así. Lo que está diciendo esto es de que a través en un periodo del tiempo de Israel, en el cual Israel era dominado por imperios gentiles, después de que Babilonia se los llevó cautivos, empieza a proliferar este tipo de literatura para describir la situación que Israel estaba viviendo. Y la característica principal de este tipo de literatura es que usa imágenes, símbolos y visiones. Y no solo los encontramos en el Antiguo Testamento, sino que también encontramos en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que nosotros, como el libro se llama Apocalipsis, es al que más le ponemos atención. Pero también encontramos más Apocalipsis, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Herbert, ¿cuál crees que es el Apocalipsis más famoso del Antiguo Testamento? Ajá, perdón. Sí, ahora, porque nosotros pensamos de que Apocalipsis es sinónimo de catástrofe, pero pensando ahora de que Apocalipsis es una descripción en forma de símbolos e imágenes de las cosas que están sucediendo en ese momento. Vos hiciste una pregunta hace 5 minutos. Sí, ajá. ¿Cuál libro en el Antiguo Testamento muestra bestias de 4 cabezas, bestias que tiene un oso que lleva 3 costillas en la boca, otra bestia que tiene 4 cabezas y es horrible, que tiene 7 cuernos? Es Apocalipsis, es Daniel, ¿verdad? Es Daniel. Entonces, si ustedes se fijan, el lenguaje y el simbolismo que Daniel tiene es exactamente igual al lenguaje y simbolismo que tiene Apocalipsis. Pero no solo eso, también en el Nuevo Testamento. Bueno, podemos encontrar en Ezequiel, los últimos capítulos de Ezequiel también son del tipo apocalíptico. Ezequiel, por ejemplo, hay una visión acerca de un gran templo, un templo que es completamente diferente a los templos que han existido anteriormente. ¿Qué está tratando de decir Ezequiel con ese templo? Y al final, cuando el templo está construido, dice de que hay un río que sale del altar y ese río produce frutos que dan vida y que curan de las enfermedades. ¿Dónde leemos eso? También lo leemos exactamente en Apocalipsis. Eso es literatura apocalíptica. Esta literatura que transmite un mensaje a través de ciertas características. ¿Ya? Y las características son usar imágenes, símbolos y visiones. Pero también Mateo 24 usa ese tipo de lenguaje. ¿Qué habla Mateo 24? ¿Quién habla ahí acerca de qué está hablando? Es un discurso que Jesús da. Perdón. Sí, sí, las señales antes del fin. Y Jesús empieza a decir de cómo manifiesta o enseña acerca de cosas que iban a pasar cerca del tiempo de él, pero también habla de cosas que iban a pasar en el futuro, acerca del reino, de la venida de su segunda venida. Entonces lo que trata el mensaje de Jesús es crear un mensaje de consuelo y de esperanza para que la gente sea fiel hasta que él regrese. Pero podemos ver a Jesús que dice de que caerán las estrellas del cielo, que el sol y la luna se volverán en sangre. Estamos hablando exactamente de imágenes que usa Joel, imágenes que usa Isaías e imágenes que podemos leer también en Daniel, que podemos leer también en Apocalipsis. Hay segunda de Pedro 3, por ejemplo. Vamos a ver segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, acerca de que en el título aquí en mi Biblia dice, el día del Señor vendrá. Y habla acerca de la venida del Mesías.
Y dice en el versículo 7, dice, 5 al 7, dice, 2 de Pedro 3, 5 al 7. O sea, estas personas que dudan de la venida del Mesías, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, y por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos, dice, y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de hombres impíos. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una exhortación hacia el futuro. O sea, tenemos que cambiar nuestra forma de actuar ahora, ¿ya? Para que no participemos de esta destrucción y que podamos pertenecer a este reino. Pero ¿por qué utiliza figuras como los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra será destruida? Cuando en realidad toda la Biblia dice que la tierra no va a ser destruida y los cielos mucho menos, porque van a ser deshechos y van a ser destruidos. Porque lo que Pedro está utilizando son símbolos e imágenes. No está hablando de algo literal. Y eso es lo importante que nosotros conozcamos de la literatura apocalíptica. Cuando nosotros vamos a leer literatura apocalíptica, de entrada tenemos que asumir de que todo lo que leamos debe de ser visto bajo lupa, porque no todo lo que vamos a leer, pese a que es una carta o una profecía, no todo es literal. No todo es literal. Por ejemplo, Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. En el capítulo 1, el versículo 16. Esta es una visión que Juan ve acerca de Jesús. Apocalipsis 1:16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, ¿verdad? De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Ustedes creen que el escritor del Apocalipsis está dando una descripción fotográfica acerca de Jesús? Está transmitiendo ideas, no está transmitiendo cosas literales, está transmitiendo ideas. Está transmitiendo, ¿por qué una espada aguda de 2 filos? Bueno, cuando en aquel entonces, cuando los imperios que gobernaban, habían 2 formas de quitarse el dominio de encima. O nos íbamos a la guerra, ¿ya? Pero en Israel siempre Jesús predicó de que, bueno, ¿qué pasaba con ir a la guerra? Si alguien ¿y cómo predicaba Jesús? Si alguien te pide llevar una carga, una mía, ve con él 2. Si alguien te golpea una mejilla, ponele la otra. Era una resistencia pasiva. No es una resistencia ofensiva como estaba acostumbrado el pueblo de Israel, ir y a luchar, sino que era una resistencia pasiva. Cuando hablamos de una resistencia pasiva, una resistencia espiritual. Nosotros resistimos a través de nuestros principios y de nuestros valores, no a través de las armas ni de la fuerza, sino que a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y este va a ser un problema para las iglesias a las cuales fue dirigido el Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resistir obedeciendo los mandamientos de Dios en un mundo donde se nos persigue, se nos quiere matar y donde nosotros no accedemos a lo que el Imperio Romano quiere, ¿verdad? Corre peligro nuestra vida. Recuerden de que en ese entonces, cuando el Apocalipsis se escribe, y ya vamos a ver un poco más de eso adelante, es una época bastante crítica. O sea, los emperadores en Roma reciben culto. Los emperadores llevan el título Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nosotros ese título en Apocalipsis lo encontramos a favor de ¿quién? De Jesús. ¿Qué pasa si nosotros, como cristianos del primer siglo, miembros de esas 7 iglesias, decimos de que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuál era el gran problema? Que ese título era el título del emperador. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando esa iglesia decía, solo Jesús, tenemos un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, cuando el título de Señor y Dios era el título del emperador? Había problemas, ¿verdad?
había problemas. La pena de muerte por ir en contra de la religión romana era la decapitación. Y vamos a ver por eso ese símbolo de la decapitación a través de las páginas del Apocalipsis. Los mártires que fueron fieles hasta el final son decapitados. Dice, y lo bueno es que en Apocalipsis 20, a través del libro, vamos a ver de cómo estas personas dice que resucitan. ¿Por qué? Porque al ser fieles se hacen merecedores precisamente de la resurrección y de participar en el reino final que será establecido. Bueno, hemos visto hasta ahora el género literario, pero ¿cuál es el segundo punto que debemos de considerar en un libro? Tenemos que considerar el contexto histórico. Habíamos hablado de género literario, de contexto histórico y de contexto social. ¿Por qué es importante el contexto histórico? Exactamente por lo que acabamos de leer. Y el autor, que aquí dice que es Juan, pero como aquí dice que es Juan, muchos pensamos de que es Juan el evangelista, ¿verdad? El mismo que escribió las cartas de Juan y el mismo que escribió el libro de Juan. Algunos piensan de que este era otro Juan. No nos vamos a meter en ese problema, pero sí veamos el contexto bajo el cual está escribiendo este autor. El autor no está simplemente sentado en su casa escribiendo este libro. Veamos versículo 9. Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Y Apocalipsis 1:9 lo que dice es de que yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué situación estaba enfrentando el autor del libro? Acá, donde estaba. Estaba preso. No estaba de vacaciones en una isla en el mar Egeo. No. Estaba preso. Estaba preso. Y dice que estaba preso por predicar la palabra de Dios y por dar testimonio acerca de Jesús. Y esto reflejaba la realidad a la cual la iglesia se estaba enfrentando. O si seguís predicando la palabra de Dios y dando testimonio de Jesús, vas a ir preso. ¿Ya? Y probablemente vas a ser decapitado. Esta era la situación que estaban enfrentando las iglesias. Entonces podemos ver que Juan estaba exiliado por predicar que Jesús y no el César es el Señor. El libro, por lo que vemos entonces, nace de la tribulación y de la persecución. Y esto es clave, porque cuando leemos, ubicamos el libro en la historia, determinamos de que probablemente fue escrito entre el 81 y el 96 después de Cristo. O sea que probablemente de los últimos libros que se escribió. Probablemente de los últimos libros que se escribió y que ahora son parte del Nuevo Testamento. La cuestión está que, ¿qué pasaba en esta fecha, en ese entonces? ¿Cuál era el contexto histórico en el que el libro se escribe y cuál era la situación que estaba viviendo Juan, el autor, y las 7 iglesias que son los destinatarios? Y sucede que en este periodo de tiempo, quien era emperador era Domiciano. Domiciano es famoso porque, entre otras cosas, primero porque era hermano de Tito, quien destruyó Jerusalén. Pero Domiciano, había un detalle. Los emperadores en Roma recibían cultos, o sea que una vez que morían eran proclamados dioses, similar a lo que ahora sucede cuando alguien muere y es proclamado santo. En ese entonces los emperadores morían y eran proclamados dios y se les rendía culto, se hacían templos, se construían altares para ellos y se les daba culto. Pero eso era cuando morían, pero había una peculiaridad con Domiciano, que él en vida se proclamó Dios. A diferencia de los de los que habían muerto, que fueron proclamados dioses, él en vida se proclamó Dios. ¿Qué quiere decir? Que en vida él podía ver quiénes lo adoraban y quiénes no. ¿Y qué creen que iba a hacer? Si él podía ver quiénes lo adoraban y quiénes no. Eso era considerado una falta en contra del imperio. Y sucede, por ejemplo, de que Pérgamo, que es una de las 7 iglesias del Apocalipsis, de Asia, a las cuales es dirigido el libro, Pérgamo construye altares en toda la ciudad que están dedicados al emperador. Pérgamo no solo tiene el mayor altar a Zeus, también tiene el mayor centro de adoración al emperador.
Y en este contexto, la adoración al emperador consistía en que los ciudadanos de Roma, por lo menos una vez en el tiempo de Domiciano, tenían que ir y ofrecer sacrificios al emperador. Y a cambio de ese sacrificio se le extendía un certificado. Y con ese certificado ellos podían comprar, vender. ¿Les suena ese tipo de cosas cuando vamos a leer más adelante Apocalipsis? Con ese certificado ellos podían comprar, podían vender, podían movilizarse. Era como un salvoconducto que les permitía participar no solo de la vida social, sino que también de la vida económica. Pero había que pagar un precio. Había que estar marcado por lo que el emperador decía. El emperador es Dios y Señor. Y al ofrecer ese sacrificio y al obtener ese certificado, la gente estaba diciendo de que había aceptado eso. Muchos lo hacían. O sea, para los ciudadanos romanos no había problema. Pero, ¿qué pasaba con los miembros de la iglesia que estaban bajo el yugo de Roma, bajo el gobierno de Roma? Que si ellos querían hacer lo mismo, querían comercializar, querían tener una vida social en paz y querían mezclarse en la sociedad como ciudadanos normales, tenían que ofrecer sacrificio al emperador. Si no, ellos no podían hacer nada. Ese es el contexto histórico bajo el cual las 7 iglesias están desarrollándose. Y es por eso que en Apocalipsis, cuando en la carta que se le escribe a Pérgamo, se le describe a Pérgamo ahí donde está el trono de Satanás. Porque ese era el centro de adoración del emperador. Había también en Éfeso un gran templo dedicado a Domiciano, pero Pérgamo era el centro de adoración al emperador y por eso se le dice ahí donde está el trono de Satanás, como una forma de describir lo que pasaba en esa ciudad y lo que eso significaba para los judíos, porque para los judíos significaba persecución. Ahora, ya habiendo abordado este problema, sucede que muchos llegaron a pensar que la mejor forma de vivir era ser cristianos dentro de su casa, pero ser romanos fuera de ella. ¿Por qué? Bueno, era lógico. Por miedo, por conveniencia o para salvar la vida. Porque no solo era el miedo a salir, no era la conveniencia a comercializar, sino que también era el miedo a salvar la vida. Y en este punto, los cristianos se encontraban en una encrucijada moral. La pregunta es, ¿vale la pena ser cristiano en estas condiciones, donde el obedecer a Dios significa la muerte? ¿Qué tan fiel voy a permanecer cuando sufro una presión social, sufro una presión económica, sufro una presión política para que yo cambie mis principios? Las iglesias vivían en este contexto. Presión social por participar en cultos paganos, persecución económica, pérdida de privilegios, amenazas de muerte. Y por lo tanto, todo esto se traduce en una sola cosa, miedo. Y por lo tanto, el miedo, cuando se tiene temor a lo que el hombre puede hacer, llegamos a la tentación de comprometer nuestra fe. Y ahí podemos ver a Saúl, a Jeroboam, que el miedo lo llevó a comprometer su fe. Y eso es precisamente lo que en todo ser humano puede pasar. Habían dos formas. O nos vamos a la lucha a la lucha armada, como los judíos pensaban siempre. No, vámonos a la lucha armada. Nos quitamos el yugo romano. O resistimos de forma pasiva. Pero ¿cómo se puede resistir de forma pasiva? Es aceptando la realidad, que pese a lo que estamos viviendo y pese a la presión social y pese a los problemas político-económicos, nosotros debemos de permanecer fieles. El Apocalipsis se escribe precisamente para consolar a los cristianos que sufren y animarlos a que permanezcan fieles sin importar el costo. Entonces, el Apocalipsis, la idea es de que es un llamado para mantenerse firmes y recordar que su ciudadanía anhelada no es la del imperio. Se recuerden que Pablo habla, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Es porque precisamente todos anhelaban la ciudadanía romana, como la ciudadanía de Estados Unidos ahora.
Todos anhelaban la ciudadanía romana por los privilegios que ésta tenía. Pero ¿qué pasa cuando esa ciudadanía implicaba violar los principios y valores morales del cristianismo? Entonces es importante de que se les motiva a que vivan como extranjeros, viviendo hacia adelante y no salvando la vida presente a costa de someterse al estilo de vida de Roma, porque ese es el problema que estaban viviendo ahorita. Entonces, estimados, el Apocalipsis es un mensaje de reflexión entonces en este contexto, en el que la iglesia del primer siglo, que estaba siendo perseguida, el único camino aparente para poderse librar era aceptar el estilo de vida romano. Y por eso muchos llegaron a pensar, ¿vale la pena ser cristiano en estas condiciones? O podemos sincretizar, podemos ser romanos dentro de nuestra casa y allá, perdón, cristianos dentro de nuestra casa y ser romanos afuera. Este era el tipo de conflicto que pasaba en la iglesia. Y por eso las cartas exhortan a que sean fieles, a que aquellos que han resistido, aquellos que han muerto, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis 2:13. Dice, yo conozco tus obras. Es la carta dirigida a Pérgamo. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. O sea que esta iglesia había permanecido fiel, aún a costa de eso. Pero miren lo que había pasado. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué había pasado? De que había personas que se habían negado a ofrecer sacrificio. Y uno de esos es este personaje, Antipas, que aquí es la única parte que se menciona. Fue una gran persecución y por eso aquí se le alaba a la iglesia de Pérgamo el hecho de que pese a que hubo una gran persecución y hubieron muertos, esto es uno de los mártires que fueron decapitados y que van a aparecer más adelante, la iglesia permaneció fiel. Entonces, el mensaje no es, miren, Apocalipsis es un mapa detallado de cómo será el fin del mundo. No es eso. ¿No? El mensaje es, a los hijos de Dios que sufren bajo el poder de Roma, se les alienta a mantenerse fieles. Porque, como dice Jesús en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no la pueden matar. Se refiere a la vida eterna, ¿verdad? Si bien es cierto, pueden eliminar nuestro cuerpo ahora y pueden quitarnos la vida, pero no van a quitarnos la esperanza de vida eterna. Y el Apocalipsis se escribe para eso. Entonces, rapidito, vamos a ver ahora, voy a borrar acá, cómo vamos a interpretar los símbolos que están en Apocalipsis, porque hasta ahorita hemos visto nada más el contexto en el cual se escribió el Apocalipsis, pero ustedes ven, ya con esto nos dan una idea de cómo podemos interpretar los mensajes de esperanza que tiene el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo entonces leemos el Apocalipsis? ¿Cómo lo interpretamos? Y aquí vamos a entrar en materia. Principios clave para entender los símbolos. Vamos a pasar a la segunda parte de la clase y vamos a tratar de correr un poquito. Principios clave para entender los símbolos. Bueno, primero debemos de comprender que son símbolos, ¿verdad? O sea que cuando vemos algo, vemos algo en el Apocalipsis, vemos este tipo de señales. De hecho, el Apocalipsis mismo dice que son señales, por lo tanto no tenemos que interpretarlo de una manera literal. Tampoco tenemos que interpretarlo en orden cronológico. ¿Por qué? Porque a menos que el texto lo diga, pero no se tiene que interpretar en orden cronológico. Porque yo me recuerdo que en mi adolescencia, antes de bautizarme, hablábamos acerca del Apocalipsis con mis amigos que llegaron a la iglesia y se fueron. Pero yo hablaba con ellos y uno de ellos decía, mira, ¿en qué capítulo crees que vamos? ¿En qué capítulo del Apocalipsis? ¿Crees que ya vamos por el 14, por el 15? ¿Por qué? Porque la gente así lo ve como un libro que narra de manera detallada eventos históricos, ¿ya? Y que conforme va pasando el libro de Apocalipsis, también va pasando la historia, pero no es así. Lo que narra el Apocalipsis son eventos que estaban sucediendo en el tiempo de estas 7 iglesias.
y narra cómo la esperanza final está en el futuro, en el reino de Dios. Esa es la característica principal del Apocalipsis. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos este montón de símbolos e imágenes? Siempre tenemos la costumbre de compararlo con algo actual. Por ejemplo, escuché un comentario una vez que decía de que eh, Apocalipsis habla de una estrella que cae y la estrella se llama Genjo y dice que vuelve amargas todas las aguas, ¿verdad? Y muere una tercera parte de las personas. Y decían, Ajenjo significa Chernóbil en ucraniano, que quiere decir que el accidente nuclear de Chernóbil fue profetizado por el Apocalipsis. Esa es una mala forma de ver la Biblia, porque el Chernóbil para las 7 iglesias le salía sobrando, era algo que ni sabían ni les importaba en ese momento, porque ellos no era algo que les estaba afectando. El Apocalipsis es dirigido a algo que les está afectando a ellos en ese momento. Tenemos que buscar otro significado para ese signo. También a veces decimos, bueno, como se narra en las 7 trompetas, en la parte en la porción de las 7 trompetas del Apocalipsis, se narran langostas, por ejemplo. Langostas que dice que tenían corazas y que sus colas eran como escorpiones. Y alguien dice inmediatamente, Juan lo que estaba viendo eran helicópteros de guerra. Pero si helicópteros de guerra hubiera sido lo que Juan estaba viendo, ¿de qué le servía eso a las personas a las cuales fue dirigido el Apocalipsis? Eso no les servía de nada. Si el Apocalipsis lo que pretendía era hacer una carta de consuelo para ellos, ¿qué le importaba a la gente de ese momento saber de helicópteros y de ver cosas que no comprendían? Esa forma equivocada de leer la Biblia se llama, ya lo hemos visto, anacronismo. No se puede leer la Biblia a partir de cosas que nosotros conocemos ahora y llevarlas y meterlas en la Biblia porque forzamos el significado del texto. Entonces, vamos a ver 4 claves para leer los símbolos en el Apocalipsis. Ya vimos el contexto, ya esto nos va abriendo un poquito más la mente de cómo abordar el libro. Ya cuando veamos de decapitado, ya sabremos por qué. Cuando veamos el número de la bestia, probablemente no interpretemos todos los detalles, pero sabremos la situación bajo las cuales ese relato se escribió, cuando no podían comercializar, no podían hacer nada, aquel que no tuviera el sello de la bestia, ¿verdad? No es un microchip de computadora. ¿Qué sabían los hermanos que necesitaban consuelo y palabras de aliento en un momento de persecución, que le hablaran de chip de computadora? Si eran cosas que ellos desconocían totalmente. De nuevo, son anacronismos. Son cosas fuera de tiempo. No se puede interpretar así el Apocalipsis. Se tiene que interpretar en su contexto histórico. Entonces, estimados, primer clave para leer los símbolos del Apocalipsis. Y la primera clave es leer los símbolos desde el Antiguo Testamento, no desde la imaginación. No nos pongamos a imaginar, pues no nos pongamos a inventar qué significa una cosa o la otra, sino vamos a salir con cosas que solo existen ahora y que ellos desconocían totalmente. La primera clave es leer los símbolos desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se convierte en un diccionario para que nosotros podamos comprender el mensaje del Apocalipsis. Juan usa lenguaje del pasado de Israel para explicar su presente. El Apocalipsis en ese momento era presente. Así que el primer principio es aceptar que el lenguaje no es literal. Y podemos hacernos una pregunta cada vez que leamos el Apocalipsis. Podemos hacernos una pregunta. Cuando veamos un símbolo extraño, por ejemplo, dragones, bestias, copas, estrellas cayendo del cielo, la primera pregunta que nosotros nos debemos de hacer es, ¿dónde he visto esto antes en el Antiguo Testamento? ¿Dónde lo he visto antes? Y vamos a ver que el significado siempre estará ahí. Y Apocalipsis, por lo menos, tiene 500 veces. ¿Ya? Todos los símbolos del Apocalipsis, por lo menos, hacen referencia en 500 ocasiones al Antiguo Testamento. Entonces, estimados, solo necesitamos leer un poco acerca del Antiguo Testamento para interpretar los símbolos del Nuevo Testamento.
Eh, ya. Segundo punto. Segundo punto es qué significó para ellos. O sea, cuál era, dónde encuentro esos símbolos, pero qué significó para ellos. Y el error común es que se comete es pensar que las estrellas que caen del cielo son estrellas literales, ¿verdad? Cuando eso no es así. Lo que les decía, que las langostas son helicópteros y que la bestia es un político moderno que va a venir y va a dominar al mundo. O la bestia es un microchip de computadora. No, estos eran conceptos totalmente desconocidos para las personas a las que se le dirigió este libro. Así que la pregunta es, ¿qué estos símbolos, una vez los encontremos en el Antiguo Testamento, es qué significaba para ellos en su contexto histórico? Tercer punto, los números no son matemáticas. En la Biblia los números son símbolos. Y ni siquiera en el Antiguo Testamento, cuando se habla de términos cuantitativos, son matemáticas, porque en la Biblia dice, y salieron 500,000 hombres. No dice 516,201. Nunca van a leer ese tipo de cifra. Ustedes, o sea, todos vamos a leer 100,000 hombres de a pie, 400,000, 50,000 a caballo. ¿Ustedes creen que alguien los contó? Literalmente cada uno y determinó que eran 100,000 y 50,000 exactamente en múltiplos de 10. No, son términos cualitativos, ¿verdad? Eran como 100,000 hombres, eran como 50,000 hombres, a eso se refiere. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, números como el 7. ¿Por qué creen ustedes que Apocalipsis habla de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 espíritus de Dios, 7 estrellas, 7 lámparas de fuego? Porque está escrito de una forma esquematizada, porque lo que pretende el autor es transmitirnos un mensaje, no es darnos una secuencia de eventos históricos, sino que trata de transmitir un mensaje a esas iglesias y lo hace de una forma esquematizada. Así que, estimados, volviendo a repetir, dijimos que eran 4 claves para leer los símbolos. El primero es leer los símbolos desde el Antiguo Testamento. Ya no nos imaginemos nada. Tenemos que leerlos desde el Antiguo Testamento. Segundo es ver esos símbolos en el contexto, qué significaba para ellos. Tercero es leer los números como símbolos, no como matemáticas también. Probablemente el 666 a nadie se lo vamos a ver nunca pegado en la cabeza. ¿Ya? O sea, no va a pasar eso, nunca. Entonces no debe de verse como algo literal. Y por último, es el principio del mensaje central. ¿A qué me refiero con ver el mensaje central? Que dado que es imposible que podamos conocer exactamente nosotros ahora el significado detallado de cada símbolo, tenemos que enfocarnos en el contexto general, porque no nos vamos a complicar la vida yendo a ver uno por uno de cada uno de los símbolos, porque vamos a perder el enfoque de lo que el autor quería transmitir. Entonces tenemos que verlo desde probablemente no, ¿qué es el ajenjo, por ejemplo? O sea, ¿por qué ajenjo? ¿Por qué la estrella caía del cielo? ¿Por qué en el agua? O sea, probablemente vamos a perder el tiempo viendo eso, pero sí podemos ganar tiempo viendo de que el libro no es un rompecabezas de detalles, sino que tiene un mensaje general. Y usando los 3 primeros claves que vimos, una vez determinando cuál es el mensaje general, quedémonos ahí y sobre eso meditemos. Y poco a poco vamos viendo si hay más que podamos investigar. Ok. Eh, Quiero solo aprovechar 3 minutos para comentarios o algo y luego vamos a hacer un ejercicio. Pues sí, porque si hemos visto todo esto, nos van a decir, de nada sirve si no hacemos un caso práctico, ¿verdad? Pero yo lo traigo resuelto, así que no se preocupen. Diga, Pati. Ahorita te llevan el micrófono. Sí, por ejemplo, en Ezequiel del 40, 41, habla de un templo, habla de medidas y es diferente al templo de Salomón, que Sí, es cuadrado sí. solamente. Perfecto. Mira, hay un detalle.
Y no te voy a decir qué significa Ezequiel, te voy a decir, vamos a leer Apocalipsis, porque Apocalipsis toma precisamente figuras de Ezequiel. Y hay un detalle. Por ejemplo, el templo de Salomón era rectangular, pero el templo que se narra en Ezequiel era, bueno, traté de hacerlo, pero era precisamente un cuadrado perfecto. ¿Qué significa? Que el templo de Ezequiel, el que se narra en los últimos capítulos, sea un cuadrado perfecto y no sea rectangular como el de Salomón. Primera pregunta que nos debemos de hacer. Segunda es, ¿qué imágenes también Apocalipsis lee de Ezequiel? Y Apocalipsis lee de Ezequiel que había un río que salía del altar y que ese río proveía sanidad a las naciones. ¿En dónde vemos esa figura en Apocalipsis? Ven, primero, ¿qué es lo que hicimos? El primer principio fue interpretar el símbolo a través del Antiguo Testamento. Veamos Apocalipsis 21. Um, Apocalipsis 21, que habla de la Nueva Jerusalén a partir del versículo 9. Y dice el versículo 10 en Apocalipsis 21, 10. 21, 10. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Quién más fue llevado en el espíritu y fue llevado a un monte grande y alto y vio una gran ciudad? Ezequiel 44. Ya. Pero dice Juan que exactamente la misma visión, ¿verdad? La misma figura. Dice que fue llevado a un monte alto y le mostró una gran ciudad santa de Jerusalén. Y alguien dijo Jesús por acá. Escuché. En la tentación se recuerda de que también él es llevado por el Espíritu a un monte alto y ve todos los reinos del mundo. ¿Qué significa eso? Que vio todos los reinos del mundo. Está íntimamente relacionado tanto con Ezequiel como con el Apocalipsis. Y miren, dice que, y me mostró, dice, y vi la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Esto es importante porque la ciudad, no, ningún cristiano que ha ganado la batalla es llevado al cielo. Todos están esperando que el cielo baje a la tierra, que este reino baje a la tierra. Y el versículo 16 dice, 16, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. ¿Dónde hemos visto ese tipo de medidas anteriormente? En Ezequiel. Ahora, el arca de Noé era rectangular, fíjate, como este, quizás. Así, sí, sí. Sí, pero lo hemos visto en el templo de Ezequiel. Entonces, los paralelos que estamos viendo entre Apocalipsis y Ezequiel es de que ambos son cuadrados perfectos. ¿Cuál es mi propuesta, estimada Patti? De que cuando Ezequiel ve ese templo, probablemente, aunque hay muchos planteamientos de que dicen de que puede ser un templo literal en el reino de Dios, pero probablemente simplemente esté apuntando al reino de Dios como la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis, sean un símbolo del reino de Dios. ¿Por qué? Porque esta Nueva Jerusalén cuando baja, dice en el capítulo 22, en el versículo 2, 22, 1 y 2, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Dónde vemos esta figura? En Ezequiel 47. ¿Qué tenemos? Tenemos cosas cuadradas. ¿Qué significa cosas cuadradas? ¿Y por qué se escoge el cuadrado? Déjenme buscar una cita. Bueno, sí, creo que está eso. ¿Qué significa? Cuando es cierto que el templo de Salomón era rectangular, pero en el templo había una estructura que era perfectamente cuadrada. Era el lugar santísimo.
¿Qué quiere decir ahora? ¿Qué significa que la Nueva Jerusalén, verdad, sea cuadrada? Que ya no hay necesidad de templo. Yo lo que dice el capítulo 21, versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Entonces, la Nueva Jerusalén no tiene templo, es un templo, donde ahora nosotros habitamos con Dios en el lugar santísimo. La Nueva Jerusalén es un lugar santísimo. Este templo en Ezequiel representa un lugar santísimo, donde Dios habita con nosotros. Y es lo que dice el versículo 22. No sé si eso te explica un poco. ¿Qué dice? Aplicar simplemente los principios que acabo de enumerar, ¿verdad? Los 4 principios. Ver las imágenes y ver qué significaba eso para las personas que estaban escuchando, que estaban leyendo esta carta. Con el mal. Y si eres el que va a gobernar, él no puede habitar con el mal. O sea, esa tierra como tal tiene que ser transformada totalmente. Sí, sí. Y hay otro dato interesante de lo que me estabas preguntando, porque Ezequiel termina con una ciudad cuadrada, perfecta, con 12 puertas. ¿Ya? Es precisamente Apocalipsis 21:21. Termina de hablar con la Nueva Jerusalén, con una ciudad que tiene 12 puertas. Entonces, la visión de Ezequiel del templo es la visión del reino de Dios. Al igual que la visión de la Nueva Jerusalén, que baja del cielo en Apocalipsis. A ver, miren, no sé si va a alcanzar o podemos terminar acá. Hubiera querido ver un caso práctico, pero bueno, veámoslo. 5 minutos, le robo y por favor me perdonan y terminamos. Hola, va, 10. Y lo vamos a ver de forma superficial, ¿verdad? En aras del tiempo. Y ustedes recordarán las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Siempre nos ha llenado de misterio saber qué es lo que quería decir eso. Pero ¿por qué? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta que nos debemos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Leer los relatos de las 7 trompetas y de las 7 copas a través el primer principio es leerlo a través del Antiguo Testamento. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? ¿Y qué vemos en los relatos, en las visiones de las 7 trompetas y las 7 copas? Bueno, vemos granizo y fuego, aguas convertidas en sangre, las aguas se vuelven amargas, hay tinieblas en la tierra, hay una plaga de langostas. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en Éxodo. Ahora, ya encontramos de dónde está tomando Juan los símbolos. Ahora la pregunta es, en el contexto de la iglesia del primer siglo, ¿qué significaba para ellos? Y la pregunta es, ¿por qué Juan toma símbolos del Éxodo y de las plagas de Egipto? Y hay una razón, Ezequiel 29:3. ¿Qué pasaba en el tiempo en que Israel estaba en Egipto? ¿Quién era el imperio opresor y quién imponía su voluntad sobre el pueblo de Dios? Egipto, ¿verdad? Pero ¿cuál era la particularidad del rey de Egipto? Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. Bueno, del 1 al 3. Vamos para el contexto. Dice, en el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. ¿Contra quién es esta profecía? Es contra el Faraón, ¿verdad? Pero miren cómo lo describe. Versículo 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. En donde hemos visto figuras de gran dragón, no se refiere a un ángel caído, ni se refiere a nada esotérico, ¿verdad? Simplemente se refiere
a aquellas personas que hacen la voluntad, los gobiernos del mundo. Por eso Apocalipsis dice que los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor. ¿Y qué dice ese gran dragón? O sea, está sentado y ¿qué dice? Está sentado sobre las aguas. Lenguaje similar al Apocalipsis, ¿verdad? Ahora ya vamos entendiendo por qué se usa la figura de dragón en el Apocalipsis. Dice, mío es el Nilo, yo lo hice. Solamente quién podía decir eso? Mío es el Nilo, yo lo hice. Dios, no era nada. Entonces, lo que está trayendo el autor de Apocalipsis es la situación de Egipto y comparándola con la situación que la iglesia está viviendo en Roma ahorita. ¿Por qué? Porque el emperador también dice que es Dios. Y lo que dice de que de la misma manera en como Dios juzgó a Egipto, también de la misma manera Dios juzgará a Roma. Solo tenemos que ser fieles, esperando el día en que Dios va a intervenir en la historia. Así que los números son símbolos, no matemáticas. 7 copas, 7 trompetas. No está hablando de eventos cronológicos, está hablando de un esquema para transmitir el mensaje. Y el último, que es el principio del mensaje central, es imposible conocer a detalle cada símbolo, por lo que debemos de interpretarlo como un conjunto de sucesos que representa el juicio de la nación opresora que en ese momento era Roma. Otro ejercicio, no, ya estuvo. Bueno, les voy a dejar un ejercicio, capítulo 13, las 2 bestias, y ustedes lo hacen en la casa y me lo mandan. Las 2 bestias en capítulo 13. Ya. Recuerden, hay cuatro claves para identificar los símbolos. Primero es leer los símbolos desde el Antiguo Testamento. ¿Dónde he visto esto antes? Segundo, en el contexto de los receptores del Apocalipsis, ¿qué significó para ellos? ¿Cómo se aplicaba en el contexto histórico? El tercero es leer los números como símbolos, no como matemáticas. Y el cuarto es, en general, ¿qué significa este mensaje? ¿Ya? Así que, mis estimados, muchas gracias por su atención. Espero que con esto no era un estudio profundo del Apocalipsis, sino que nociones básicas para que nosotros, conociendo el contexto, conociendo el tipo de literatura y conociendo principios clave, podamos descifrar que el Apocalipsis no es un mensaje de catástrofe, no es un mensaje de desgracia, sino que es un mensaje de esperanza. Y esa es la clave. Si era un mensaje de esperanza para la iglesia del primer siglo, también se convierte en un mensaje de esperanza para nosotros, porque también tendremos nuestro Domiciano, también tenemos esa presión social, también tenemos ideologías que contaminan nuestra iglesia, tenemos esa guerra espiritual en la cual tenemos que afrontar no con espadas, sino que con principios y valores morales. Así es como tenemos que enfrentar nosotros, con una resistencia pasiva y no recibir condenación como, por ejemplo, los nicolaitas o como la Jezabel que aparece que poco a poco, o como los de la Odisea, que poco a poco fueron contaminando la iglesia del primer siglo por conveniencia, por adecuarse y por temor al rechazo, por temor a la muerte. La Biblia nos llama a ser fieles. Un último comentario y cierro. Gracias. Vamos, dígame. Déjeme ver. Casi no la escuché, va a perdonar, pero... La iglesia de Esmirna no recibe condenación. Sí, sí. ¿Lo recibe, me dijo? Condenación. Sí, sí. Bueno, también la de Pérgamo y de Éfeso. Sí, no solo recibe. pensando en lo que usted decía, que Sí, ellos tenían que vivir o vivían como romanos o vivían obedeciendo a Dios. Y creo que esta iglesia es la única que Sí. estaba, también la otra, ¿verdad? Pero aquí es más claro que ellos realmente estaban viviendo en obediencia sí, a Dios. La fidelidad. La fidelidad Sí. hacia Dios. Sí. No salían a la calle siendo romanos y en sus casas. No eran cristianos en su casa y salían a la calle siendo romanos, Sí, así es. sea, Sí, en cambio Tiatira es condenado, la Odisea es condenado por sus actitudes, sí. Esto es casi similar como
o sea, para tomarlo para nosotros, como si hago cosas buenas que parecen, como hago cosas malas que parecen buenas, y todo solo por tener una condición que yo quiero. Solo por, sí, sí, para temor al rechazo, para encajar. Ujú. Son precisamente las cosas que debemos de alejarnos, porque la iglesia verdadera es valiente, o sea, afronta los problemas de cara, ¿verdad? De frente. No se acobarda ante ideologías ni ante conductas que lo que van a hacer es contaminar la iglesia, y no vamos a adoptarla simplemente por quedar bien con la gente ni quedar bien con la sociedad, sino que vamos a vivir una vida fiel, quedando bien y teniendo en cuenta los valores y principios de nuestro Dios. Muchas gracias a todos.